que nunca leyeron la Biblia, que nunca creyeron en el Evangelio, nunca creyeron en la palabra de Dios, apuesto lo que sea. Incluso el sacerdote que me está escuchando, el obispo que me está escuchando, si no lees la Biblia, mañana estarás en esa densa oscuridad como estos obispos de esta oscuridad. Así de sencillo. Pero si ustedes laicos leen la Biblia, ustedes tendrán una luz más grande que lo mismo oscura. Ustedes verán lo que los oscura no ven, porque ustedes tienen una luz y ellos viven en la oscuridad. Pero si el laico no lee la Biblia, los curas estarán en la oscuridad y los laicos también. Sacerdotes, el hecho de ser sacerdote ya no está en la luz. Lo que le da la luz es la palabra de Dios. Obispos pueden tener poder, pueden tener puesto, pueden tener fama, pueden tener lo que quieran. Pero si no leen la Biblia, señores obispos, viven en una oscuridad grande, más grande que la de los laicos. Y ustedes han visto cuántos curas tienen una oscuridad más grande que los laicos. Cuando un laico va a recibir el cuerpo de Cristo con piedad, con fe, creyendo que ahí está Cristo y van con todo el respeto y hasta se arrodillan delante de Cristo, el cura que vive en la oscuridad le dice: levántese de ahí. El laico se levanta temblando. Ponga la mano. Yo quiero recibir en la boca. En la boca no, se larga. Ese cura no es capaz de detectar que ahí está Cristo. El laico sí lo vio a la luz de la fe. El cura no. Pero es cura, pero vive en las tinieblas del error, del engaño, de la mentira y nunca ha descubierto que ahí está Cristo. Y la mentalidad mundana le hace creer que es un mero símbolo y que le puede faltar el respeto. Pero el laico que tenga la claridad en su mente de la palabra de Dios, se da cuenta que ahí está Dios y le brinda todo el respeto. Es que no se trata si de ser obispo o ser cura, a mí qué me importa. Merecen respeto porque son los pastores de la iglesia, eso sí estamos claros. Pero el hecho de ser obispo o ser cura no le da la luz. La luz se la da la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Cuando yo creo esto y cuando yo lo leo, me encuentro con esto y hago un acto de fe y de conversión. Creo que lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. ¿Cuál es la consecuencia? ¿A qué me lleva? Salmo 119, versículo 72. ¿A qué me lleva? Si logro comprender que la Biblia es palabra de Dios, si logro creerlo, si logro creer que el mundo está en tinieblas y que la lámpara que nos ilumina es la palabra de Dios, entonces, ¿cómo actúo con la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para mi vida? Véanlo. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces, cuando yo comprendo que la palabra de Dios es la lámpara, es la luz en mi sendero, digo: amo yo más tu palabra, Señor, que miles de monedas de oro y plata. Amo más. ¿Cuándo va a decir los católicos eso? Amo más, Señor, tu palabra que miles de monedas de oro y plata. Allá tenemos que llegar. No hemos comenzado. Porque todavía los católicos aman más las monedas de oro y plata más que la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios, en los católicos, qué cuento de amor ni que nada. ¿Quién de ustedes ama tanto la palabra de Dios? Ninguno. ¿Quién de ustedes respeta la palabra de Dios y la lee como lo que es? Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Leerla como lo que es, como palabra de Dios. ¿Quién la valora como miles de monedas de oro y plata? Nadie, ni los curas. ¿Qué está pasando? Algo está pasando, algo. Nos falta una conversión. Cuando una persona tiene una conversión y cree en el Evangelio, termina rindiéndose ante Dios como el salmista. Señor, amo más tu palabra
que miles de monedas de oro y plata. Y cuando no cree en el Evangelio, ama más la plata que la palabra de Dios. ¿A quién le importa la palabra de Dios? ¿A quién? ¿Quién se preocupa por leer la palabra de Dios? ¿Quién se preocupa por practicar la palabra de Dios? Allá deberíamos llegar. Yo les estoy exponiendo con claridad. Si lo creen bien, si lo hacen bien, si no lo hacen, no me importa. Yo un día se lo prediqué. Se los hablé con toda claridad, con capítulo y versículo. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses 2:13, le dice Pablo a esta comunidad. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias a Dios? Pablo dice, estamos emocionados y le damos gracias a Dios sin cesar. ¿Por qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando recibieron la palabra de Dios, vamos a ver si ustedes lo están cumpliendo. Ya recibieron la palabra de Dios, supongo que ya la tienen en la casa. Vamos a ver. que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, No como cualquier libro que yo tengo en la biblioteca. No como cualquier libro que yo dejo por ahí tirado. Lo recibí como, sino según es en verdad palabra de Dios. ¿cómo reciben ustedes la Biblia? ¿Como lo que es en verdad? ¿Como palabra de Dios? No, hermanos. No. La verdad, no seamos fariseos. La verdad es que no. Y si la verdad es que no, ¿qué quiere decir? Que nos falta una sincera conversión. ¿Y cuál es la conversión? Creer en el Evangelio. Amar la palabra de Dios más que miles de monedas de oro y plata, porque esa es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero. ¿Escucharon hablar de Jonás hoy en la primera lectura? Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Escucharon hablar de Jonás? Jonás es un profeta de Dios. Pero ustedes recuerdan lo que le pasó a Jonás cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive. Dios lo manda a predicar a Nínive. ¿Qué hace Jonás? No, yo no voy a predicar. Y huyó. La misma cuestión de ustedes y yo. Cuando Dios nos manda a predicar, nada, yo no, que lo hagan los curas. Y Jonás dio vuelta por allá y dio vuelta por allá y dijo, no, me largo mejor, y se montó en un barco. Recuerdan que vino la tempestad y decían, ¿qué pasa? Hasta que descubrieron a Jonás, ¿qué pasó? Es que yo estoy huyendo de Dios que me mandó a predicar. ¿Y qué hacemos? Agárrenme y tírenme al mar. Se acabó, muerto el perro, se acabó la sarna. Lo tiraron al mar, vino una ballena y se lo tragó. Sorpresa. Cuando la ballena lo vomitó, ¿a dónde lo vomitó? A Nínive, donde Dios lo había mandado. Ahí dijo Jonás, así de por las buenas sí predico, Señor, así de por las buenas sí. Y entonces escuche lo que pasó. Jonás 3, 1, en adelante, 3, 1 al 5. Escuchen lo que pasó. ¿Qué pasó? Él comienza a predicar. No porque le guste, no porque le nazca, por obediencia a Dios. Y Dios mostró que la obra no era de Jonás, la obra era de él. Pero que él, como dice el Evangelio, que escogió a los apóstoles y los envió a predicar para ser pescadores de hombres, así hizo con Jonás. Jonás solamente fue y predicó, ese fue su trabajo. Y Dios hizo el resto de trabajo. ¿Cuál fue el resto de trabajo que hizo Dios? Jonás nomás hizo lo más sencillo y Dios hizo lo más complicado. Vamos a escuchar. Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. ¿Por qué por segunda vez? Porque la primera vez no quiso. Se lo tragó la ballena y lo mandó allá. Ahora vino por segunda vez la palabra de Dios a Jonás. Por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Listo. ¿Cuál es la tarea? Sencillo.
yo no voy a predicar lo que a mí me dé la gana, lo que a mí me parezca. Yo no le voy a llevar la cuerda a la gente. Yo no voy a aplaudir a los políticos diciendo, lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien, yo no me quiero meter en problemas con ustedes. No voy a aplaudir a los evangélicos, lo están haciendo muy bien, sigan así, no hay ningún problema, porque yo hay que ser tolerante, no me voy a meter con nadie. No me voy a decir a los homosexuales, sigan así, yo no me voy a meter problemas con ustedes. A los que vienen arrejuntados, a los borrachos, a los ladrones, a los asesinos, sigan así, yo no me voy a meter problemas con ustedes. No. El profeta de Dios tiene claro, yo no voy a predicar lo que a mí me dé la gana. Va a ir a predicar la palabra de Dios. ¿Otra vez? Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Listo. Sacerdotes, no podemos predicar sino el mensaje de Dios. Obispos, no podemos predicar sino el mensaje de Dios. Y ay de aquel obispo que predique para llevarle la cuerda a los políticos, llevarle la cuerda al nuevo orden mundial. Ay de aquellos curas que predican llevándole la cuerda a la gente para que la gente no se moleste. Que esa no es su misión y tendrán que entregarle cuentas a Dios. La misión es, va a ir a predicar lo que yo te mande. La palabra de Dios, punto. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Listo. ¿Predicó Jonás en Nínive? Sí. ¿Qué predicó? Poniendo la lupa en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Estoy convencido. 100% estoy convencido de eso. Y por eso yo predico conforme a la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Para que no diga que son palabras mías de yo. Para que ustedes, si quieren, abran el oído y la acepten como palabra de Dios, puesto que está escrito. Y lo escrito está. Los políticos se pueden poner bravos conmigo, pero no me pueden refutar porque lo que yo les digo está en la Biblia. Los evangélicos me pueden mentar la madre y mandar por el infierno, pero no me pueden refutar porque está en la palabra de Dios, porque les predico conforme a la palabra de Dios. ¿Que les duele? Eso sí es verdad. Pero yo no puedo hacer otra cosa, predicar conforme a la palabra de Dios. La desgracia más grande es un cura predicar conforme a lo que el mundo quiere escuchar, conforme a lo que los hombres dicen, olvidándose de la palabra de Dios. Esa es la desgracia más grande que le puede tocar a un cura, a un obispo o un laico que venga a predicar la palabra de Dios. Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo, llegó al 5, si llega al 5 pasa al 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios salvó a Nínive por medio de Jonás. ¿Cómo alcanzó la salvación de Nínive? Predicando la palabra de Dios. Jonás hizo su trabajo, predicó. Y Dios hizo lo demás, que la gente se convirtiera. Sacerdotes, obispos, laicos, misioneros, la tarea de nosotros es predicar. Dios hace lo demás. No se maten en la cabeza a ver qué pasa si la gente se convierte o no se convierte, eso no le importa a usted. A usted le importa es predicar la palabra de Dios. Que la gente se convierta o no se convierta, eso le toca a Dios. Y dice la Biblia que efectivamente eso sucede. Hubo una conversión, la gente se salvó gracias a Jonás. ¿Cuál es la tarea del cura? Que la gente se salve. Por eso Jesús dijo, vaya y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. La tarea es predicar para salvación de las almas. Que los curas hayan abandonado esa misión
Tendrán que entregarle cuentas a Dios. Que los obispos hayan abandonado esa misión, tendrán que entregarle cuentas a Dios. Ustedes cuando me están escuchando, cuando sean curas o obispos, no abandonen esa tarea. Porque esa es la tarea de la iglesia. Eso es lo propio de nosotros. Voy a predicar, pero ¿será que si yo predico la palabra de Dios, será que voy a perder el tiempo? Termino con Isaías capítulo 55, versículo 10. No voy a perder el tiempo. Yo voy a predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios hace su trabajo y se cumple porque es palabra de Dios y no puede fallar. Y va a llegar a los corazones, los seres humanos, y va a hacer el trabajo que Dios le manda a la palabra de Dios y punto. Y si no, pregúntenme a mí, que he visto convertirse ateos, homosexuales, guerrilleros, narcotraficantes, políticos, asesinos, ladrones, pastores protestantes, evangélicos en cantidad, lo he visto convertirse. Solo con predicar la palabra de Dios, punto. Y en el momento preciso, Dios hace su trabajo. Escuche cómo dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que la envíe. El ejemplo, Jonás, no fue en vano. Fue y predicó y no fue en vano. La gente se convirtió. Dios salvó a Nínive. Si el mundo de hoy está llamado a la salvación, ustedes y yo tenemos que ser esos Jonases, predicadores de la palabra de Dios para que el mundo se convierta. Y si el mundo anda en densa oscuridad y anda ateo, es porque los curas no hemos predicado la palabra de Dios y los obispos tampoco. Y nos hemos conformado con estar llevándole la cuerda a la gente y no metiéndome en problema con nadie. Cuando Cristo comenzó a evangelizar, comenzó con 12 y evangelizó el mundo entero porque esos 12 sabían que iban a predicar la palabra de Dios y estaban dispuestos a dar la vida. La palabra de Dios no pierde el tiempo. Si la predicamos, un día dará su fruto, no sabemos cuándo, un día hará que crezca la fe de la gente, no sabemos cuándo, un día hará que haya una conversión, el pueblo se convierta y vuelva a Dios como Nínive, no sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que así como la lluvia cae de la tierra y la empapa y la hace germinar y dar fruto a su debido tiempo, así es la palabra de Dios y no puede fallar.